el Evangelio llegue como un sismo a derribar toda ideología, pensamiento, todo orgullo, todo aquello que se levanta, ¿verdad?, en contra de Dios, para entonces poder una vez más edificar la vida de nosotros, construir nuestra vida, pero con un cimiento diferente, ya que este cimiento será la palabra de Dios, que es el temor a Dios, ¿verdad? Y por eso estamos aquí tratando de enseñarles la palabra de Dios para que ustedes conozcan a ese Dios que les ama, a ese Dios que quiere transformar la vida de ustedes, cambiarlos en unas nuevas criaturas. No es algo simple lo que el Señor quiere hacer, es algo espectacular. Porque imagínense, transformar a un ser humano, el corazón de un ser humano. Uno puede derribar un edificio y volverlo a construir, un avión lo pueden desarmar y volverlo al mar. Pero el corazón de un hombre, eso es un milagro y se necesita el poder extraordinario de Dios para transformar un corazón. Imagínense un joven rebelde, ¿quién lo puede cambiar si no es la palabra de Dios? Y por eso en esta tarde quisiera que vamos a orar, voy a pedirle a Dios que me ayude a enseñarles a ustedes jóvenes para que puedan salir de aquí, como siempre lo he dicho, no que crean, digámoslo de esa manera, o obligarlos a que crean en el Evangelio, pero que sí se vayan de aquí con una idea y un pensamiento, analizar lo que la palabra de Dios dice para que ustedes sean convencidos, no por mí, sino por la palabra de Dios. Que cuando salgan de aquí ustedes vayan, pero ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo lo otro? Y lo analicen por ustedes mismos y que ustedes crean o sean convencidos por el poder de Dios y no por un hombre. ¿Ok? Vamos a pedirle a Dios que me dé sabiduría. Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos en esta tarde. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo este momento con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que así como cantábamos, Señor, necesitamos ser transformados, cambiados, Señor. Y por eso venimos a ti y rogándote, Señor, tu bendición, rogando tu favor, Señor, inmerecido, Señor. Sabemos que somos gente malvada, pecadora, gente, Señor, que no merecemos sino otra cosa que el infierno, tu castigo, tu ira, la furia de un Dios santo. Eso es lo único, Señor, reconocemos que es lo único que merecemos, pero por eso estamos aquí, porque queremos aprender de tu palabra, para ser transformados y podamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayuda, Señor, a estos jóvenes a poder poner atención, a prestar oído a tu palabra, Señor, para que ellos se puedan salir de aquí con un pensamiento diferente de quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, que a ti no te importa, Señor, el pecado que hayamos cometido. Si nos arrepentimos, tú nos perdonas, Señor. Si nos arrepentimos, tú lavas nuestros pecados con tu sangre preciosa y nos transformas de adentro hacia afuera para ser unas nuevas criaturas, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, muchachos, jóvenes, jovencitas, hoy quiero hablarles de un tema, si ustedes saben o se han puesto atención casi en todas las enseñanzas, siempre empiezo con esa frase, no necesito el Evangelio ¿verdad? Y llenamos la frase. Pero en esta tarde quiero enseñar acerca de, no necesito del Evangelio porque crecí en la iglesia. Ahora, ese argumento es el que está en el corazón de muchos jóvenes, de muchas personas adultas que he conocido, que se ha levantado y piensa, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito el Evangelio porque, bueno, cuando yo era niño, crecí en la iglesia, conozco la Biblia, me acuerdo lo que me enseñaban. Es más, cuando tengo algún problema, voy con mi abuela, voy con mi mamá o mi papá y ellos oran por mí y se me va el problema. Imagínense, ese es un argumento que se levanta en contra del pensamiento que Dios dice, yo quiero ser no solamente tu amigo, yo quiero ser tu padre, quiero ser el que cuide de ti, el que te sustente, yo quiero ser
el ser más íntimo que esté cerca de ti, el que te conozca, no solamente tu apariencia física, porque aquí, ¿verdad? Yo pudiera venir con una peluca y aparentar algo que no soy, o pudiera yo aún mandarme a hacer una cirugía y cambiar mi rostro y ser tal vez como, qué sé yo, un artista famoso, póngale usted. Pero por dentro no voy a ser guapo como ese artista, porque ya soy más guapo que él. Entonces, pensando en eso, ¿verdad? Dios no ve eso, Dios ve el corazón, ve lo de adentro. Entonces, como les estaba diciendo, muchas personas piensan que no necesitan del Evangelio porque crecieron en la iglesia. En mi trabajo, fíjense que somos aproximadamente como unos 90 empleados, de los cuales unos 70, por decirlo así, un número 70 creo que más o menos, les he preguntado, les he hablado acerca del Evangelio. ¿Y saben qué me responden? Oh, sí, yo crecí en la iglesia. Aún uno de mis jefes, él dice que él fue ordenado pastor de una congregación. Su papá era pastor de la iglesia. Ahora él dice que él es musulmán. Bueno, dice porque no lo practica. Y muchos de los compañeros de trabajo me dicen, oh sí, yo cuando era niño yo iba a la iglesia, mi abuela me llevaba, yo crecí en la iglesia. Eso, jóvenes, solo significa que en su niñez estas personas estuvieron en la iglesia escuchando enseñanzas bíblicas. Solo lograron recibir historias bíblicas, como cuando, si ustedes eran los que crecieron aquí en casa de oración, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes desde pequeños vinieron y estaban en el salón y se les daba la historia de David y Goliat. ¿Cuántos saben esa historia? Levanten la mano. Muchos sabemos esa historia, ¿verdad? ¿Cuántos saben la historia de Noé y su gran arca? ¿Y dónde la aprendimos esa? En la escuela dominical o allí en el salón de clases con los maestros. Y así sucesivamente muchas historias se nos enseñó. Pero nunca pudimos o pudieron percibir, y digo pudieron, se los aclaro porque pues yo no crecí en una iglesia cristiana. Yo aproximadamente hace 13 años me convertí al Evangelio y ahora sí puedo decir, por una revelación de parte de Dios, Dios se reveló a mi vida y me transformó y bueno, aquí estamos, el resto ya es historia, ¿verdad? Entonces, nunca estas personas que asistieron a una escuela dominical, que asistieron a un salón de clases, nunca pudieron extraer la vida que la palabra de Dios ofrece, la vida eterna. Simplemente recibieron historias, David y Goliat, como les estaba diciendo, o otras historias en las cuales las personas están contentas cuando crecen, están contentas que están aprendiendo, pero no están practicando lo que aprenden. Fíjense que al pueblo de Israel, ¿sí saben quiénes representan al pueblo de Israel? Jóvenes, ¿ustedes saben? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son el pueblo de Israel en estos días? ¿Qué me van a decir? ¿Alguien que participe y me pueda levantar la mano? ¿Alguien? No sean tímidos, muchachos. A ver, el de atrás. Lo vamos a dejar en los judíos. Los judíos en estos tiempos son el pueblo de Israel que salió, o digamos su descendencia que salió de Egipto, ¿verdad? Fíjense que a este pueblo, el pueblo de Israel que salió de Egipto, este pueblo estuvo durante 40 años en el desierto. Ellos en el desierto pudieron observar muchos milagros. Por ejemplo, los primeros milagros que ellos vieron fueron las plagas en Egipto, cuando Dios castigó a Egipto. Me imagino que lo han leído porque es una historia que se enseña en la escuela dominical. ¿Qué otro milagro ellos vieron? El mar abrirse en dos. ¿Alguna vez ustedes han visto algo así? ¿No? Yo creo que no han visto ni la puerta que se abre en dos, ¿verdad? O la comida que se divide y se hizo en dos. No. Por ejemplo, fíjense, estas personas estuvieron en el desierto
Y ellos vieron cuando el mar se abrió. Y no fue simplemente que se abriera el mar, ya que la Biblia especifica y dice que el suelo donde ellos caminaron estaba seco. No estaba húmedo, no estaba mojado, no había residuos de agua, no, estaba totalmente seco. Y eso era el fondo del mar. No era la calle pavimentada de aquí o el highway que está aquí arriba, no, era tierra del desierto, pero estaba seco, el fondo del mar. Piense por un momento, ¿qué otro milagro estas personas vieron? También ellos pudieron ver la columna de fuego que estuvo al lado de ellos, no un día, no una semana, ni un mes, ni un año, 40 años. Todas las noches. ¿Sí sabían que en el desierto la temperatura es muy drástica, ¿no? La temperatura en el día puede subir a, si no me equivoco, 100, 150 grados muy fácil. Y en la noche la temperatura baja, creo que si no me equivoco, a 30 o a menos 20 grados, algo así creo que baja la temperatura. Pero es muy drástico el cambio del día a la noche. La temperatura baja y sube demasiado. Ahora imagínense un montón de personas en medio de un desierto sin calefacción. Si aquí a veces está a 60 grados y andamos con una suera y dice, pastor, prende la calefacción porque está frío. Nos estamos enfriando aquí. O cuando ya sube a 74 grados, ¿qué hacemos en la casa? A poner el aire acondicionado porque nos quemamos, decimos. Entonces, estas personas estuvieron en el desierto 40 años con una columna de fuego dándoles calefacción. Y no tenían que pagar el bill del gas. Era gratis. ¿Qué otro milagro? También en el día, la columna de fuego era en la noche y en el día ellos tenían una nube, una columna de nube dándoles sombra, cuidándolos del calor, del sol, de los rayos que los iban a quemar. También la Escritura nos dice que por 40 años sus vestiduras nunca se envejecieron. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que fueron a la tienda a comprar un pantalón? Me imagino que la semana pasada o hace un mes y ya fueron a comprar ropa. ¿Por qué? No fue porque la que tenía en el closet se puso más nueva. Fue porque ya dijeron, este ya no me gusta o ya no estira más, ya no me queda, ¿verdad? O está muy grande, eso significa que me encogí. Bueno, ahí usted sabe por qué fue a comprar, ¿verdad? Pero esas son las cuestiones. Las cosas van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando. Pero estas personas en el desierto nunca tuvieron que ir a Marshall a comprar ropa. Ellos, la ropa nunca se les envejeció. Sus zapatos nunca se les rompieron. No, pero yo creo que si hubiera sido esta generación en el desierto, ¿qué usted cree? Ay, ya me aburrieron estos zapatos ya. Quiero otros. Y ¿saben cuál hubiera sido lo peor? Estarlos escuchando todos los días y que no hubiera tiendas alrededor para comprarles otros zapatos. Eso yo creo que hubiera sido lo peor. Pero estamos hablando que esta gente en el desierto vieron todas estas cosas. También, ¿qué les pasó a ellos ahí? Descendía la comida del cielo. Otro milagro más. ¿Alguna vez les ha llovido del cielo la comida? Bueno, el dinero para ir a comprar. No, ¿verdad? Pero a estas personas la comida descendía del cielo. Vieron también salir agua en un desierto. La hermana al orar creo que hablaba acerca de este mundo es como un oasis, como un reflejo nada más, que nos aparenta algo muy bonito, pero a la verdad no lo es. En el desierto no es muy fácil encontrar agua, pero sin en cambio Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Moisés le habló a la roca y brotó el agua. El agua empezó a salir y no fue agua de lluvia, no fue agua estancada, era agua fresca, era un río de agua. Ellos lo conocen como un río de agua viva, o sea que es agua que a medida va circulando a través de los canales, se va purificando. O sea, Dios les dio lo mejor de lo mejor de lo mejor. No había cosa mejor que les hubiese podido dar
que lo que Dios les estaba dando. Estas personas, después que vieron todos estos milagros, ocurrió algo en el corazón de ellos. Esta nación, el problema más grande de esta nación es que no quisieron creerle a Dios. Y por esta razón Dios decretó un juicio contra ellos. ¿Saben cuál fue ese juicio, jóvenes? Ese juicio fue que ninguno, voy a aclarar, 2 personas de esa generación fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra que Dios les había prometido. 2 personas. Según las crónicas dicen que fue un aproximado de 2 millones de judíos que salieron de la tierra de Egipto. 2 millones. Y solamente 2 personas entraron a esa tierra prometida. Imagínense ustedes jóvenes, ustedes probablemente han de estar pensando en este momento diciendo, ¿cómo alguien puede ser que después de haber visto tantas cosas no le creyó a Dios? ¿Sí o no? Es ilógico, o sea, ver tantas cosas. Imagínate que tú vayas por la calle, te atropelle un vehículo y venga alguien, ore por ti, te levantes como si nada. Que luego te caigas de un 3er piso y te levantes, ay, me ensucié el pantalón, y te vayas a la escuela. O que alguien te robe o te hagan algo y veas cómo la herida. ¿Se acuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús, que a un hombre le cortaron la oreja y Jesús la agarró y se la puso y no pasó nada? ¿Te imaginas que a ti te asalten, te corten la oreja, un brazo y venga alguien y no, yo te la pongo, está bien ya, y se te sane? ¿Ya? Sí, ya, vete. Después de estar viendo milagros y que tú digas, no, yo no creo que Dios existe, yo no necesito el evangelio, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Se imaginan? Miren lo que Hechos, vamos a Hechos capítulo 7, bueno, yo les leo Hechos porque yo sé que, ¿tienes Biblia? Sí, hay una persona que tiene Biblia. Bueno, acompáñenme a Hechos capítulo 7, vamos a ir al verso 36, vamos a ver una declaración que está haciendo Esteban en esta escritura. Y es tomémoslo como una advertencia para todos nosotros, ¿sí? Como si Dios personalmente nos estuviera diciendo, mira, te voy a dar ciertos consejos, ponme atención para que no te pase a ti lo mismo, ¿sí? Así lo vamos a leer. Hechos capítulo 7 del verso 36 en adelante. Vamos a estar haciendo algunas pausas, porque voy a leer hasta el 43, pero vamos a estar haciendo algunas pausas para ir escudriñando algunos versos, ¿sí? Yo se las voy a leer en la versión Dios hablando hoy. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, síganme ahí. Estamos casi son palabras diferentes para que lo podamos entender mejor. Dice verso 36, y Moisés sacó de Egipto a nuestros antepasados. Aquí, como les recuerdo, este es Esteban dándole un sermón a los mismos judíos, aquellos que eran descendientes de los que habían salido de Egipto. Pero Esteban les tenía que recordar la historia de ellos. Y dice, y Moisés sacó de Egipto a nuestros antepasados e hizo milagros y señales durante 40 años en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto. Que eso era lo que les estaba yo hablando, ¿se acuerdan? Las plagas que hizo en Egipto, ¿verdad? Luego el Mar Rojo cuando se abrió, y luego cuando los tuvo 40 años en el desierto, que los sostuvo, les dio comida, les dio agua, abrigo y calefacción. Miren, a Moisés aquí es un tipo o es una representación de Jesús, ya que a todo aquel, sea un niño, sea joven, adulto, anciano, pero a todo aquel que cree en Jesús, Él lo saca de la esclavitud. ¿Y por qué digo esclavitud? Porque si ustedes ven la historia, o si se recuerdan de la historia, el pueblo de Israel en Egipto, ¿qué estaban? ¿De vacaciones? ¿Sí andaban de vacaciones? Allá andaban con su Coca-Cola en la playa del río Nilo, nadando con los cocodrilos, ¿no? Ahora nadando con los delfines, allá ellos estaban nadando con los cocodrilos. No, eran esclavos.
los azotaban, los golpeaban, los maltrataban. Y Dios obvió el maltrato que ellos estaban recibiendo. Entonces, de la misma manera que Moisés saca a este pueblo de allá de Egipto, Dios también saca a los que creen en Él de la esclavitud, pero del pecado. El pueblo de Israel estaba esclavo, o eran esclavos de Faraón, el rey de Egipto, pero aquí el ser humano es esclavo de Satanás. ¿Cuántos esclavos de Satanás hay aquí? ¿Verdad? Eso es lo que vemos cuando una persona no cree en el Evangelio, piensa que no necesita el Evangelio, simplemente es esclavo de Satanás, es esclavo del poder del pecado. Como lo hizo Moisés, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, también Dios nos saca a nosotros de esa esclavitud. De la misma manera que hay muchas personas que después de que escuchan el Evangelio y han visto el poder de Dios, deciden volver a la esclavitud del pecado y el dominio de Satanás, como lo hizo el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no le importó, fíjense jóvenes, lo que Dios les estaba dando. Les estaba dando la libertad de esa esclavitud, de los golpes, de los azotes, del maltrato. Pero ¿saben qué pasó con el pueblo de Israel? Dice la Escritura que en sus corazones ellos deseaban volver a Egipto. No querían ser libres. ¿Alguna vez han leído ustedes libros de historia de lo que es verdaderamente la esclavitud? Jóvenes, ¿en la escuela les han hecho leer algún libro? ¿Cómo era realmente la esclavitud? Donde, por ejemplo, hace unas semanas atrás hablé yo de un personaje que fue esclavo, Harriet Tubman, y les hablaba yo de cómo ella había sido esclava en los campos donde se cultivaba el tabaco. Eran 12 horas que se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol, y luego tenían que ir a servirle a sus amos. Y no había sueldo, no era que todos los años les subían el salario, no tenían vacaciones. Si se llegaban a morir, los compraban, o si el dueño necesitaba dinero los vendía y no le importaba. Vendían a sus hijos, vendían a sus esposas, a sus mamás, a sus papás, no les importaba. Esa era la esclavitud. El pueblo de Israel, después de haber visto todo en su corazón, ellos desearon volver allá. Asimismo, hay muchas personas que escuchan el Evangelio y dicen: yo no necesito el Evangelio, estoy bien como estoy. Prefiero seguir viviendo la vida que tengo a que creer en Dios o creer en Jesús o convertirme a ser cristiano. Y ese es un problema, que el enemigo ha plantado una semilla. Hay una barrera, hay un muro que necesitamos derribarlo para que el Evangelio pueda hacer algo en la vida de ustedes. Así entonces el pueblo de Israel no le importó lo que Dios les estaba dando, como la libertad. Moisés les dice la palabra de Dios que Dios le dio palabras a Moisés para que el pueblo pudiera ser libre en sus corazones. Miren, si seguimos leyendo en el verso 37 y 38, miren lo que dice. Moisés dijo a los israelitas: Dios hará que salga de entre vosotros un profeta como yo. O sea, ya les estaba diciendo, miren, va a venir alguien, y ese es Jesús, el que iba a dar libertad en total. Verso 38. También Moisés estuvo en la asamblea de Israel en el desierto, y con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados, y recibió, Moisés, y recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros, o sea, para pasárselas al pueblo de Israel. De esta misma manera, jóvenes, aquí en la iglesia nosotros estamos aquí trayéndoles la palabra de Dios. No estoy diciendo que los que enseñamos aquí somos Moiséses, ni tampoco, ¿verdad?, que vamos a ir a una montaña para que Dios nos hable, pero sí creemos que Dios nos da o nos muestra la palabra que necesitamos traer, y Dios les está hablando igualmente a ustedes. Y con el fin de que
para que ustedes jóvenes puedan ser salvos, no solamente de los problemas de esta vida, sino salvos de ese enojo que Dios va a derramar sobre la tierra, para que ustedes puedan ser salvos de la ira, del enojo, por causa del pecado que hemos cometido contra Dios, y que podamos vivir, después que hemos sido salvos de ese enojo de Dios, que podamos vivir de la forma que a Dios le agrada, en la libertad, que ya no sigamos siendo esclavos del pecado ni esclavos de Satanás. También para que podamos, jóvenes, podamos permanecer en la santidad y la justicia que a Dios le agrada. Todo eso es lo que nosotros, o el deseo de nosotros, de los que estamos aquí, es para ustedes. Vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que se les enseñe a tu iglesia? Sea ustedes ahora que es jóvenes, o el domingo que el pastor enseña, o cuando es servicio de mujeres. Vamos delante de Dios y Dios dice: enséñales de esto. Y nosotros traemos la palabra para que ustedes puedan ser libres. Ustedes piensan que son libres porque tal vez no hay una cadena atada a sus muñecas o en sus pies, o porque no tienen un amo. Pero Jesús dice que solamente el Hijo puede hacer libre a las personas. De lo contrario, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Si a ti te gusta mentir, tú eres esclavo del pecado. Si a ti te gusta robar, si te gusta estar viendo cosas inapropiadas en el teléfono, tú eres esclavo de eso que te controla o que te domina. Y Dios quiere hacerlos libres a ustedes. Dios quiere darles esa libertad para que ustedes puedan decidir. En este momento, si tu corazón no le pertenece al Señor, tú no puedes decidir por ti mismo. Tú no puedes decidir si quieres servir a Dios o no. Porque lo único que va a salir a brotar de ese corazón es el deseo de hacer lo malo. La desobediencia, la mentira, el robo, el bullying, todo ese tipo de cosas que salen del corazón. Fíjense que en Hechos, en el mismo capítulo, en el verso 39, aquí Dios nos muestra cuál es el resultado de estas cosas. Vamos a seguir leyendo, verso 39. Pero nuestros antepasados, igual que algunos de este tiempo, no quisieron obedecerle, o sea, la palabra de Dios, sino que lo rechazaron y deseaban regresar a Egipto. Dijeron a Aarón, miren lo que ellos dijeron: haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro, mataron animales para ofrecerlos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que habían hecho con sus manos. ¿Cómo lo podemos comparar a nuestros días o a la vida que llevamos? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cuántas veces se nos enseña el Evangelio y no hay un deseo de querer cambiar? No hay un deseo, y aún fíjense que a veces hasta podemos llegarlo a entender. Y les digo por qué. Antes de yo convertirme al Evangelio, muchas personas me predicaron el Evangelio. Aún cuando yo estaba en mi país, mis vecinos me enseñaban, me hablaban del Evangelio. Tenía muchos alrededor vecinos que eran cristianos. Y me predicaban. Yo tenía 8, 9, 10, 12, 14 años. Y me seguían predicando y yo simplemente no quería. Llegué a los 18 a este país. Luego yo conocí a la que ahora es mi esposa. Su mamá es cristiana o era cristiana ya desde entonces. Y a veces cuando con mi esposa nos juntamos, ella llegaba y me predicaba a mí. O, miren lo que yo hacía. Cuando tenía un problema, le decía a mi esposa: llámate a tu mamá que venga y que nos hable de la palabra de Dios. Eso como que calmaba mi conciencia. Dile que ore por nosotros. Yo creo que muchos adultos no me dejarán mentir que a veces, dile que ore por nosotros. Y eso como que apaciguaba ese miedo que siente uno. Esta gente
no quisieron obedecerle a Dios. Igualmente nos pasa a nosotros. Escuchamos en el momento que tenemos el problema y decimos, sí. Y luego, no lo necesito ya. Es un problema aquí del corazón. Y en cambio, en vez de obedecer la palabra de Dios o a Dios, ¿qué hacemos? Nos hacemos un ídolo. Y no necesariamente tiene que ser una estatua de algo. Con simplemente nosotros creer que podemos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, ya hemos hecho un Dios de nosotros. O a veces escuchamos pensamientos de otras personas a nuestras amistades y creemos más. Fíjense qué cosa, como jóvenes nos pasa muchas veces, que creemos más a lo que nos dice un amigo, en este caso como varón, un amigo de mi misma edad, que tal vez tiene los mismos problemas, está igual o peor que yo, y prefiero creerle a él que a mis padres o creerle lo que la palabra de Dios dice. O sea, qué ilógico, ¿no? Alguien que tiene los mismos problemas, ¿me podrá aconsejar a mí? Probablemente no, si no tiene la palabra de Dios. Pero si en cambio prefiero creerle a él o a ella que decir, bueno, Dios dice que si yo confío en él, él me va a ayudar. Que podemos ir en oración y decirle, Señor, ayúdame. Pero preferimos buscar a alguien más. Eso les pasó a esta gente. Hicieron un ídolo y decidieron hacer fiesta en honor de aquel ídolo. Por causa del pueblo haber rechazado la palabra de Dios y su autoridad, fíjense qué pasó, Dios los entregó al deseo de sus corazones. Pero el problema es este, que nuestro corazón, el corazón del hombre, al no tener la palabra de Dios, solo produce maldad. Y este mismo corazón nos engaña o engaña al ser humano para que pensemos que estamos bien de la forma que estamos viviendo, pero al ser el corazón corrupto, nos volvemos a ser esclavos otra vez de aquello o volvemos a someternos a la esclavitud del pecado. Por ejemplo, si una persona es encontrada viendo pornografía, ¿no? Imagínense que un joven es encontrado viendo pornografía, sus padres lo encuentran y dicen, no lo voy a hacer, mamá, no lo voy a hacer más. Pero el corazón pasa una semana, 2 semanas, un mes y dice, ya estoy bien, no pasa nada. Y ve otro un poquito, y luego otro poquito. Y dice, bueno, sí, mi mamá me dijo que eso va a corromper mi mente y mi corazón y que debo de buscar a Dios para que me ayude a cambiar. Pero bueno, yo no creo que pase algo, porque como sé ahorita no me pasó nada, no creo que Dios se enoje. Y volvemos otra vez, o vuelve otra vez el joven y se vuelve a incluir en ese, a hundir en ese vicio de estar viendo cosas inapropiadas. El pueblo de Israel, eso mismo les pasó. En el verso 42 y 43, mire lo que dice. Aquí Dios hace una declaración que yo no quisiera que Dios haga para ninguno de los que estamos aquí. Por eso Dios se apartó de ellos. ¿Saben ustedes lo que es apartarse de alguien? Me imagino que ustedes jóvenes, sus papás alguna vez les han dicho, mira, no me gusta ese amigo que tú tienes o esa amiga que tienes. Aléjate de esa persona. ¿Sí o no? Así de esa misma manera dice, Dios se apartó de ellos. ¿Sabes qué? No quiero estar contigo, yo no quiero ser tu amigo, no quiero tener nada, ninguna relación contigo. Básicamente eso le dijo. Y los dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofreciste sacrificios y ofrendas a mí? Está haciendo la pregunta y dice, verso 43, por el contrario, cargaste con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que vosotros mismos os hicisteis para adorarlas. Y la sentencia de Dios es esta, por eso os arrojaré al desierto
más allá de Babilonia. Fíjense qué cosa más tremenda. Mi hermano, ¿tienes la imagen del mapa? Fíjense qué cosa más tremenda. Yo pensando en esas últimas palabras que Dios declara al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Si ustedes ven esa imagen, en la parte de aquí abajo, ahí se encuentra Jerusalén. De Jerusalén a Babilonia había aproximadamente 1000 millas de distancia. Para que ustedes tengan una idea de lo que es esta distancia, es más o menos de Nueva York a Texas, al estado de Texas. Así de distancia. Y para nosotros en estos tiempos, bueno, te vas volando y llegas que en 2-3 horas estás en Texas, no hay problema, no son muchas las millas. Bueno, manejando esta distancia, si tú decidieras manejar de Nueva York hasta el estado de Texas, te tomaría 30 horas manejando sin parar, ni para usar el baño, solamente manejando 30 horas. Si te fueses caminando, sería aproximadamente 25 días y un total de 590 horas caminando. Estamos hablando de una distancia grande. El problema con eso es que Dios dijo, se los leo otra vez, por eso os arrojaré al desierto, más allá de Babilonia. No fue hasta Babilonia, fue más allá. Los judíos fueron esparcidos literalmente en todo el mundo. Muchos están en los rincones, hay en Chile, en la Patagonia, hay judíos. En los lugares que usted menos se lo imagina, ahí hay judíos. Fueron esparcidos, fueron alejados de su tierra, de la tierra que Dios les había dado, sus promesas. Ahora yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿qué promesas Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Te gustaría a ti que Dios dijera, sabes qué? No quiero tener una sola relación contigo. ¿Nos gustaría? Imagínate que Dios diga, no quiero tener relación contigo y te quite el oxígeno. Te quite la habilidad de poder respirar, de poder comer. Pero a veces pensamos que, porque como todas estas cosas, el cuerpo las hace naturalmente, ni tan siquiera pensamos para respirar o para comer, simplemente pues nos da hambre y bueno, vamos, abrimos la nevera y comemos algo. O vamos al restaurante y llaman, hey, tráigame unos tacos y comemos. No lo meditamos en que todo esto es un regalo de parte de Dios. Pero si en cambio escuchamos el Evangelio y decimos, no me interesa tener una relación con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque Dios, esa misma promesa que le hizo a los judíos de alejarlos de Él, esa misma promesa está vigente. Aquellas personas que creen o piensan no necesitar el Evangelio. Pero ahora es peor. ¿Saben por qué? Porque el día que Dios corte la relación contigo, vas a ser lanzado al infierno. No es al desierto, no es a Babilonia, es a un desierto donde no vas a tener una relación con Dios más. No va a haber oportunidad más. Por la eternidad, simplemente no va a haber un momento en que tú te vas a poder acercar a Dios más. Así como los judíos fueron alejados, echados fuera de su tierra, el día de nuestra partida, cuando nosotros pensamos que no necesitamos el Evangelio, el día que muramos en esta tierra, según el libro de Apocalipsis, dice que serán arrojados. Esa palabra es muy importante, porque no dice, miren, por ejemplo, yo tengo aquí mi teléfono, yo lo voy a poner aquí, yo lo puse ahí. Pero cuando la palabra de Dios usa la palabra arrojado, es como cuando tú tienes, no se ofendan, una bolsa de basura y ves el zafacón allá y la tiras desde acá. Vas a ser arrojado, vas a ser tirado en el lago de fuego.
como algo que desagrada a Dios. Y dice la palabra de Dios que esa es la muerte segunda. Ahí no va a haber más llanto, ahí ya no va a haber clamor que pueda valer delante de Dios. Ninguna de tus lágrimas le va a importar, simplemente vas a ser arrojado, así como el pueblo de Israel fue sacado de su tierra por causa de que no quisieron obedecer a Dios. Y de toda esa generación, solamente 2 personas lograron entrar a esa tierra. Los demás murieron en el desierto. Es muy importante, jóvenes, cuando nosotros pensamos en el Evangelio. Y es por eso que muchas personas, fíjense, muchas personas que creen no necesitar el Evangelio, que crecieron en una iglesia, o que piensan que porque conocen ciertos pasajes de la Biblia, o que porque piensan que sus padres oran por ellos, o que cuando tienen un problema acuden a sus padres para que le pidan a Dios por sus necesidades de ellos. Piensan que de esa manera van a ser librados. No, jovencitos. Esta promesa, como les estaba diciendo, se puede cumplir en nosotros si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, cada uno individualmente. Su mamá, su abuelita, su tía, su tío, su hermano, su primo, nadie puede arrepentirse por ti. Individualmente cada uno de nosotros necesitamos ver y cada uno de ustedes sabe qué cosas han cometido. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pecados tú cometiste ayer? ¿Cuántas mentiras dijiste? ¿O cuántas malas palabras dijiste? ¿Cuántos pensamientos tuviste? De esos pensamientos que si los pusiéramos en la televisión, te puedo asegurar que sales corriendo por ahí. Y miren, y ustedes, yo les aseguro, por ejemplo, si tuviéramos esos pensamientos y los pusiéramos ahí, ustedes salen corriendo de vergüenza por causa de nosotros. Pero a cada uno de nosotros, créanme, que también batallamos, no solo con los pensamientos, sino con otras muchas cosas. Pero, ¿qué pasa si es Dios mismo el que te está viendo los pensamientos que tú tienes? Si Dios mismo es el que sabe lo que tú viste esa noche, en la televisión, en el teléfono, las conversaciones que tuviste, cómo conversabas, qué pensabas, qué deseabas en tu corazón. Y no solo ayer, la semana pasada, el mes pasado. Si Dios viniera y nos juzgara por lo que hemos hecho, o lo que nosotros, nuestras buenas obras, ¿cuántos de los que estamos aquí creen ustedes que estaríamos en el cielo? Si fuera por nuestras buenas obras. Pongámosle que Dios nada más nos contara una semana. Pongámosle así, una semana, el resto Dios no lo toma en cuenta, pero una semana. Y Dios dijera, bueno, si tú has tenido aunque sea un solo pensamiento, tú vas a ser cortado, vas a ser desechado, no voy a tener relación contigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estuviéramos en el cielo? Ahora yo les pregunto, ¿creen que necesitamos el Evangelio? ¿Creen que es necesario? Miren, sin arrepentimiento del pecado, sin nosotros pedirle a Dios que nos perdone por nuestras desobediencias, por nuestras maldades, si eso no sucede, ese castigo, esa promesa será para nosotros. Jóvenes, para que no nos suceda eso que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, necesitamos entonces buscar a Dios. Miren, pensemos por un momento, vamos a irlo a lo más físico. El desierto, los voy a dejar que participen en esta ocasión. ¿Qué cosas podemos nosotros encontrar en el desierto? A ver, levanten la mano, alguien que me diga, ¿qué cosas podemos encontrar en un desierto? ¿Alguien? A ver, la hermana allá atrás. ¿Serpientes? ¿Alguien más? Arena, ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en el desierto? A ver, hermana. Cactus. Sí, pues, bueno, son diferentes, como hay diferentes tipos de desierto, en unos hay cactus, ok. ¿Alguien más? A ver, ¿quién da más? ¿Nadie?
escorpiones, ¿ok? ¿Qué más podemos encontrar en el desierto? Serpientes, ¿ok? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo creen ustedes que podríamos sobrevivir en un desierto? Sin preparación y sin ayuda externa. Disculpa. Pocas probabilidades. ¿Alguien más tiene una diferente opinión? ¿Cuánto tiempo crees, por muy así, muy que tú digas, yo sí, cuánto tiempo crees que podrías durar en un desierto? Mucho una semana, ¿ok? Génesis. Ni un día. Imagínense qué cosas. Cuando nosotros, el problema es cuando entendemos que la única forma de sobrevivir en un desierto, estas personas tuvieron 40 años, ¿verdad? Para uno poder sobrevivir en un desierto necesitamos primeramente preparación física y mental. Ahí vas a estar solo, ahí no hay nadie. Lo único que vas a ver es arena y te vas a tener que aprender a guiarte por las estrellas o por el movimiento del sol. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a necesitar prepararnos, como les dije, física y mentalmente, y tener lo necesario para la sobrevivencia, que vendría siendo alimento, agua, sombra, descanso. Pero imagínense, ¿quién puede dormir sin tener calefacción en la noche? ¿Quién puede dormir en un desierto a una temperatura de 10 grados? Si usted no lleva ropa de invierno, no podrías, nos moriríamos, como dijo Génesis, ni un día sobreviviríamos ahí. Si no nos muerde una serpiente, un escorpión, no hay comida, no hay agua, nos deshidratamos, ahí, muertos, tirados. ¿Quién lo va a encontrar ahí? Nadie. Entonces, para nosotros, miren, jóvenes, para nosotros poder sobrevivir a la muerte o a los juicios de Dios, ¿qué necesitamos? Si ya dijimos que en el desierto no podríamos sobrevivir si no tenemos la preparación, ahora, para la vida eterna, ¿qué necesitamos nosotros para poder llegar ahí? Para poder sobrevivirle a los juicios de Dios, al enojo de Dios, ¿qué necesitamos? A Jesús. Miren, solo podremos con la ayuda y el suministro que Dios da, la ayuda de Dios y la palabra de Dios. Cuando lo menospreciamos y preferimos vivir, entre comillas, en el desierto o vivir en nuestra propia vida, nuestra manera de vivir, terminamos muertos en ese desierto. Así como miren lo que dice en Romanos, ¿verdad? En los mismos versículos 1 del 21 al 32, que esta gente no quisieron escuchar a Dios, y por causa de no querer escuchar a Dios, Dios declara la sentencia, dijo, ¿verdad?, que los iba a separar de Él para no tener ninguna relación con ellos. Y eso yo creo que es lo más difícil. En Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 1, verso 21 y 32, miren lo que dice ahí. Otra vez nos vuelve a repetir a nosotros las mismas palabras que estábamos viendo en el libro de los Hechos, pero aquí es Pablo diciéndonos esto. Mire, ¿se acuerdan que les dije que esta gente vieron sus milagros? Bueno, nosotros estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Mire lo que le pasó a esta gente, Romanos 1, 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, ya estamos ahí, Romanos 1, del verso 21 al 32. Vamos a leer un poco rapidito, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando decir, no necesito de Dios, ¿cómo se vuelve la gente? Necios. Mire lo que dice, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que fue lo mismo que el pueblo de Israel hicieron allá con un becerro, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, se separó de ellos,
en las concupiscencias de sus corazones. ¿Acuerdan lo que les dije del corazón? Engañoso es el corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios, no quisieron el evangelio, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahora viene la sentencia de parte de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y este es el fruto de esas pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense que en la traducción lenguaje actual, ese mismo versículo, yo se los leo, dice de la siguiente manera: y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en la carne propia el castigo que se buscaron. Vamos al verso 28, vamos a seguir leyendo. Eso es para que ustedes tengan el entendimiento de lo que es el juicio de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, otra vez se los recuerda, para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados. Fíjense que me llamó mucho la atención esa palabra atestados, ya que esa palabra es como cuando un vaso, no sé si ustedes han visto, como cuando un vaso tú le echas líquido y está en las orillas, tú ves como el borde del agua o del líquido que si echas una gotita más se derrama. ¿Verdad? ¿Sí lo has visto? Bueno, de esa misma manera dice, estando atestado, estando repleto, estando llenos de toda injusticia. Y esa injusticia aquí lo especifica y dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Qué impresionante es el corazón del ser humano. Cuando Dios nos dice que nosotros, si nosotros rechazamos el Evangelio, al Él separarse de nosotros, simplemente nuestro corazón va a empezar a producir todos estos deseos y vamos a pensar, entre comillas, que estamos bien. Y es cuando ustedes ven jóvenes, que hay jóvenes que se abren directamente a la inmoralidad sexual. Y dicen, no pasa nada. Muchas dicen, bueno, si salgo embarazada, voy y lo aborto y ya, no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente Dios los ha abandonado a sus deseos. ¿No quieres mi evangelio? ¿No quieres mi palabra? ¿No quieres obedecerme? Esto es lo que te corresponde. Ahora yo les pregunto a ustedes, jovencitos, ¿les gustaría que Dios se alejara de ustedes? Les puedo asegurar que aunque ustedes no me digan nada, en su corazón ustedes no desean eso. Porque si yo les pregunto, ¿quién de ustedes le gustaría terminar el resto de sus vidas en una prisión por vida perpetua? A ver, levanten la mano. Les puedo asegurar que ninguno de ustedes. ¿O a quién de ustedes les gustaría ser muerto dentro de 1 año, 2 años en la calle? Ninguno de ustedes. ¿O terminar usando drogas o morir de una sobredosis? Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros. Pero a veces pensamos que somos jóvenes, que lo sabemos, que mis papás son anticuados, no saben nada. No, mi amigo es buena persona.
Es que mi mamá no me entiende o no lo entiende. Y pensamos que somos sabios. No dejemos, jóvenes, que nos suceda esto. Y después de estar tan cerca, aquí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, por los que nos ven por las redes sociales, que están ahí escuchando la palabra de Dios, y que de repente les salga con que ya no quieren nada, Dios se aleje de ellos y terminen ellos alejados de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. No dejes, joven, que Dios te deseche o que se aleje de ti y te entregue a los malos deseos de tu corazón, y que como final terminemos en un infierno, condenados por una eternidad, simplemente por el hecho de rechazar su palabra. No dejes que te suceda eso a ti. Estamos aquí porque te amamos, porque queremos lo mejor para ti. Y esto no es, miren, no lo tomen como un regaño. Tómenlo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes ven ese, en español se dice rótulo, ese rótulo rojo que está en esa puerta. ¿Qué dice ahí? Peligro, ¿verdad? No entrar. Creo que eso dice. Pero dice peligro. ¿Qué está haciendo el rótulo? Te está advirtiendo que si entras ahí hay un peligro, que te puedes lastimar, te puedes caer, o te puedes fracturar un brazo, un pie, o te puede pasar algo ahí. ¿Sí o no? La palabra de Dios es una advertencia para nosotros y nos dice, mira, básicamente lo que nosotros leímos ahorita nos está detallando, si tú decides rechazar el Evangelio, este es tu futuro. Cualquiera de estos lados, este es tu futuro. Y no necesitas ir a pagarle a un adivino o a alguien que te lea las cartas para decirte lo que te va a pasar en el futuro. Ya Dios te lo dijo. Por eso es que estamos aquí, porque les amamos, porque queremos lo mejor para ustedes. Queremos que les vaya bien, queremos que Dios los pueda bendecir, que Dios los bendiga, que les dé vidas fructíferas aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna. Ese es el deseo, yo creo, de todos los adultos que estamos aquí. Y Dios, imagínense, si ese es nuestro deseo, ¿cuánto más el deseo de Dios hacia ustedes? Miren, para ir ya terminando, vamos a ver el ejemplo de un hombre que no rechazó la oferta que Dios tenía para él. Nicodemo, tal vez no sé si alguna vez ustedes han escuchado de él. Nicodemo era un hombre que había crecido desde pequeño en la iglesia, o en el templo, digámoslo, porque en el tiempo era el templo. Creció adentro del templo, desde su niñez con las enseñanzas bíblicas. Pero este hombre tenía mucha información de la palabra de Dios, pero no tenía esa vida eterna que proviene de la palabra de Dios. Y él fue a buscar a Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, joven, ¿alguna vez tú has buscado a Jesús? ¿Alguna vez tú te has ido a tu cuarto, cierras la puerta y te pones de rodillas, o simplemente acostado en tu cama y le dices, Señor, si verdaderamente existe, háblame? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Verdad que sí? ¿Y es real o no es real? Si habla Dios. Ahora miren, vamos a Juan capítulo 3, verso 1. Vamos a estar leyendo allí en Juan, en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver qué le pasó a este hombre, porque quiero traerles este ejemplo de este hombre que él desde pequeño escuchó la palabra de Dios, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando Jesús habló con él no rechazó la oferta, que tal vez, espero que no sea el caso, tú estés rechazando y Dios te esté hablando. Amén. Mire lo que dice ahí, Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ese hombre, miren, la palabra fariseo significa alguien que dirigía, alguien que era una persona importante dentro de lo que era la religión judía. O sea, él no era cualquier persona, no era alguien que andaba caminando en la calle con un cigarro, no. Él era de los que estaba dentro, digámoslo así, dentro de la iglesia. Creció en la iglesia, cantaba alabanzas a Dios, leía la Biblia, según lo que dice la Escritura, todos los días,
3 veces a la semana ayunaba. Este hombre era muy religioso, pero no tenía la vida eterna. Miren lo que dice. Un principal entre los judíos, o sea, alguien muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se acuerdan de lo que yo le estaba diciendo acerca del pueblo de Israel? Ellos vieron señales, milagros, prodigios y maravillas. Igualmente tú estás viendo cosas impresionantes, o muchas veces te pierdes de ver cosas impresionantes porque muchas veces estás ocupado en otras cosas. Vienes a la casa de Dios y dices, ay, que me llevan mis padres, o tengo que ir con mis papás. Y dejas que, mira, pasa lo más impresionante de Dios manifestarse, donde hace milagros, donde Dios habla al corazón, porque tú estás pensando, joven, en tu teléfono, en tus amistades, en tus redes sociales. Tu mente está, algunos yo sé que tienen novia o novia, están su mente divagando en otro lado. Y Dios está haciendo cosas impresionantes aquí que puede cambiar tu vida. Pero tú decides no escuchar. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, verso 3, de cierto te digo, o te aseguro, en nuestras palabras sería, yo te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con este argumento Jesús nos derriba ese pensamiento de que no necesito el evangelio porque mis padres oran por mí, yo crecí en la iglesia, bueno, yo conozco parte de la Biblia. Aquí Jesús está diciendo, mira, tú puedes conocer toda la Biblia, tú puedes buscar al pastor que tú quieras que ore por ti. Pero si tú, joven, no tienes una relación con Cristo, si tú no eres hijo de Dios, no puedes entrar. ¿Qué dice? No puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Yo me imagino que Jesús lo ha de haber visto así con unos ojos de, así como que, ay, Nicodemo. No digo que se sonrió porque no sé, no les puedo asegurar, pero se imaginan, por ejemplo, ¿no? Tú eres mecánico, un ejemplo, tú eres mecánico y viene otro mecánico que supuestamente es tu jefe. Supuestamente es tu jefe. Viene y te hace una pregunta, oye, ¿cómo se cambia el aceite de este carro? Y tú lo ves y dices, ¿tú eres mi jefe y no sabes? Imagínense, Nicodemo era, dice en el verso 1, que era un principal, o sea, era uno de los más importantes de la religión judía. Y viene a hacerle una pregunta tan simple, tan sencilla a Jesús. Miren lo que dijo Jesús, verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar. Aquí ya no solamente es ver, es entrar en el reino de Dios. O sea, el que no escucha la palabra de Dios. Me imagino que ustedes han escuchado la historia del joven rico y Lázaro. ¿Alguien ha escuchado? Levanten la mano, yo lo he escuchado. Del joven rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando ya estaban los dos, cada uno en su lugar, le dice el rico, Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique, que les hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar? Y la respuesta de Abraham fue, allá tienen que a Moisés y a los profetas. ¿Qué estaba hablando él? Allá está la palabra de Dios, allá tienen la Biblia. Si no le escuchan, si no atienden al mensaje de la palabra de Dios, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer, le dijo. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces les han hablado a ustedes la palabra de Dios? Jesús ya resucitó. Entonces, ¿sí ven que aunque un hombre se levantó de entre los muertos,
Ni aún así ustedes han querido creer en el Evangelio. Ahí la palabra de Dios se cumple y dice, el que no naciere del agua, o sea, de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo renueve su corazón, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, si tú naciste de tus padres, lo que es nacido, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, eres un ser humano. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Imagínense que ustedes vinieran a mí y me preguntaran a mí, oiga hermano, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? ¿O cómo se sirve a Jesús? Y yo te dijera, fíjate que no sé. ¿Qué ustedes dirían? Este no sabe nada. ¿Sí o no? Y viene aquí a tratar de enseñarme la Biblia y no sabe ni qué es servir a Dios. Así mismo estaba este hombre. En ese sermón que Jesús le está dando a este hombre, Jesús está pronunciando a este hombre que era muy religioso, que era muy estricto en lo que le correspondía las formas, los ritos religiosos, pero no tenía la vida eterna. Pero Jesús le dijo, una cosa te hace falta. No importa qué tan religioso eres, en nuestras palabras sería de esa manera, o qué tanto tiempo pasas en la iglesia. No importa si tú buscas que alguien ore por ti. No importa si tú tienes una abuelita, un abuelo, o tú tienes un papá, una mamá que sean cristianos. Eso no importa. Si tú no tienes una relación con Dios, de nada sirven esas cosas. Una de las cosas que a mí se me quedó bien grabado es esto. Dios no es abuelo. ¿Sí saben ustedes eso? Que Dios no es abuelo, Dios es padre. Al Dios ser padre significa que tú no puedes tener una relación con Dios solo porque tus padres sean cristianos. Tú necesitas buscarle a Él para que tú también puedas ser hijo de Él. ¿Entiendes, joven? ¿Sí entienden lo que les digo? O sea, no se puede tener una relación con Dios por causa de la relación que tienen tus padres con Dios. Si tú no buscas tener una relación con Él, es imposible que tú puedas ver esa vida que Dios está prometiendo. Miren, en Segunda de Reyes capítulo 22, ahí vamos a ver la vida de un hombre. Porque tal vez tú tienes un argumento en tu mente y tú dices, bueno, lo que pasa es que yo todavía soy joven y no creo yo que a esta edad pueda yo obedecer a Dios. ¿Qué les parece si vamos a Segunda de Reyes capítulo 22? Ahí si me acompañan, vamos a ver la vida de dos hombres y ya con eso vamos a terminar. Vamos a ver la vida del rey Josías y la vida del joven Timoteo. Son dos hombres ejemplares en los cuales quiero que podamos ver para que te lleves algo en tu mente, que no le creas esa mentira a Satanás de que porque tú eres jovencito o jovencita, no puedes servirle a Dios o entregarle tu vida al Señor. ¿Sí? Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 22, verso 1 y 2 y dice, Josías tenía 8 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos tienes tú? 15, 16, 18, 14. Bueno, este hombre, miren, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jedida, hija de Adaías. Dice en el verso 2, Josías hizo lo recto o lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años.
cuando él comenzó a gobernar y él hizo lo recto delante de Dios. 8 años de edad. Yo he escuchado testimonios de personas que se han convertido a los 6, 7, 9 años. Y han tenido 50 años, 60 años sirviéndole al Señor. Es impresionante. Yo les digo algo, yo hubiese querido que mucho antes el Señor hubiese llegado a mi vida, o que yo hubiera creído a ese mensaje que me predicaban desde que yo estaba un niño. Pero bueno, no puedo cambiar el pasado, puedo mantenerme firme para cambiar el futuro. Amén. Miren la vida del joven Timoteo. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, del 3 al 5. Porque si tú, joven, tú tienes a un padre, una madre, un abuelo que te está predicando la palabra, óyelo o escúchala. Cree en el Evangelio para que esto mismo que le pasó a Timoteo te pueda suceder a ti. Mira lo que dice. Este es Pablo hablándole a Timoteo y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, el Evangelio, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, es tan importante cuando vemos la vida de estos dos hombres. ¿Saben por qué? Porque el abuelo de Josías era el rey David. Él dice que no se desvió para ningún lado, que siguió los pasos de su abuelo David. Timoteo siguió los pasos de su abuela, luego de su madre, y obedeció a Cristo, de tal manera que él fue el que quedó en lugar del apóstol Pablo cuando Pablo murió. Ahora, yo no te voy a decir, mira joven, si tú te conviertes, tú te vas a quedar en el lugar del pastor aquí. Pero yo te puedo decir algo, si tú te conviertes, tú vas a estar aquí en la tierra en lugar de Cristo hablando el Evangelio de Cristo. ¿Qué mejor lugar puede ser ese? Tú podrías ser aquí el sucesor del pastor, de un hombre, o el sucesor mío, después que yo ya finito. Pero, ¿qué más que ser sucesor o que ser el que está en representación de Cristo aquí en la tierra? Si sabemos o pensamos o creemos que Cristo, con el poder de su palabra, creó todas las cosas y tú estás aquí en la tierra y vas a ser el que estás en representación de Él, hablando su palabra, esa palabra que transforma el corazón, esa palabra que cambia a las personas. ¿Crees, joven, que es poca cosa que Dios te ponga como su representante? ¿O crees tú que sería más importante que el presidente de esta nación te mande como representante a otro país, como un embajador? ¿Qué tú crees que es más importante? ¿Cambiar almas o simplemente obtener información de otras naciones? Estamos en un negocio de salvación y eso es lo que el Señor quiere contigo, salvar tu alma, quiere darte redención, una vida nueva, y lo más que Dios desea es tener una relación contigo. No como hizo con el pueblo que lo echó, que lo sacó de su presencia, de esa tierra que les había prometido. Que no nos pase a nosotros eso mismo, que esa promesa no se cumpla en ti. Que en esta noche tú puedas irte a tu casa pensando, ¿qué pasaría si yo me muero hoy? Porque no creen, jóvenes, que no se puedan morir. Muchos jóvenes mueren diario. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer si nos morimos hoy? ¿A dónde vamos? ¿Seremos alejados de Dios, como le estaba diciendo, como esa bolsa de basura así, echada fuera de su presencia? ¿O vamos a estar en la presencia de Dios por una eternidad? Yo les voy a invitar que se pongan de pie para que podamos pedirle a Dios
que en esta noche no rechacemos el Evangelio solamente porque tengamos, ¿sí saben ustedes lo que son muletas? Crutches, ajá, exactamente. Muchas veces tu mamá, tu papá, tu abuelo puede llegar a ser como una muleta que en la que tú te apoyas. Tú dices, bueno, no necesito ahorita ir a la iglesia porque mi mamá está orando por mí para que no me pase nada. Cuando tengo los exámenes así de la escuela, mi mamá, mi abuela oran por mí. No, jovencito, Dios quiere que tú ores por tus necesidades y que tú vayas delante de Él a pedirle a Él. A Él no le importa lo que tú le pidas. Si es su voluntad, te lo va a conceder, si no, no. ¿Cuántas de ustedes jóvenes están orando por un esposo? Deberían estar orando. Señor, que cuando sea mi edad pueda tener un esposo que te ame para que me pueda amar y que no me sea infiel. ¿O quieren ustedes tener un esposo infiel? Yo les aseguro que no. ¿O ustedes jóvenes, cuántos quieren tener una esposa que les sea infiel? No. Pero si no vamos a donde Dios y le decimos, Señor, cualquier necesidad, cualquier cosa que tú quieras, ve delante de Dios. Ve delante de Dios que Él va a darte lo que tú necesitas. No importa lo que sea. Busca tener una relación con Dios y no deseches el Evangelio. Ese Evangelio el cual te puede acercar a Dios, el cual puede hacerte hijo de Dios, familia de Dios. Que no solamente seas una creación de Dios, una criatura hecha por Dios, y que al final de tus días o de tu vida seas alejado de Él como le pasó al pueblo de Israel. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, yo sé, Señor, que si estamos hoy aquí es por tu misericordia, que si tú nos has permitido, Señor, el escuchar esta palabra, que no busquemos, Señor, unas muletas en quien apoyarnos, sino que te busquemos a ti, que eres la roca firme, esa roca inamovible, Señor, esa roca que aunque vengan los vientos, los ríos, y aunque den con ímpetu, Señor, tú no te moverás, porque tú eres fiel y nos protegerás. Que así como hablábamos, Señor, en el desierto, nos moriríamos sin tu protección, Señor. Lo mismo pasa, Señor, si tú no estás con nosotros en esta vida, Señor. Vamos a morir en nuestros delitos y pecados y seremos condenados a una eternidad en el infierno, Señor. A una eternidad en la cual, Señor, no tendrá fin. Una eternidad, Señor, sin esperanza. Una eternidad en sufrimiento, una eternidad, Señor, la cual no podemos comprender porque somos seres tan finitos, Señor. Somos tan cortos de vida, de tiempo. Y tú, Señor, eres eterno. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona a estos jóvenes, Señor. Si en alguna manera han pecado contra ti, Señor, te ruego que tengas misericordia de ellos. Que tú hables a sus corazones de estas jovencitas que están aquí. Que ellas puedan acercarse a ti, Señor, en oración, buscando tu ayuda, Señor. Buscando tu misericordia, buscando, Señor, tu protección. Que no piensen que cualquier petición que ellas tengan, que para ti sería algo insignificante, Señor, porque tú les amas. Tú les amaste con amor eterno, tanto que mandaste a tu Hijo a morir en una cruz para que ellos puedan ser salvos, Señor. Impregna esta palabra en sus corazones para que no desechen tu evangelio, Señor. El regalo más grande y más precioso que la humanidad ha podido recibir. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú
te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Gracias, Señor Jesús. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día, y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia será. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia será. Para siempre será tu misericordia, Señor. Oh, gracias, Señor,
por salvarnos. Yo doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia extendida sobre cada uno de nosotros. Nos hablas a tiempo, Señor. Tenemos vida. Hay esperanza aún, Señor, para afirmar todo aquello, Señor, que está débil. Te necesitamos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú acomodes la palabra que has hablado esta noche en cada corazón, Señor, y que podamos ser transformados por ella. Gracias te damos. Demos un aplauso fuerte, fuerte al Señor por su palabra. Y que el Señor les bendiga.